Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Lenin Plaza Presenta. No se olviden de activar la campanita, darle el me gusta y suscribirse. También queremos agradecer a Radio Modular en los 92.7 en señal abierta y en HF en Facebook que nos retransmite. Agradecemos también a Esmeraldas Channel, a Radio Caribe en los 95.1 y 95.3 para las 5 provincias que cubre en señal abierta, y en Lubinace Radio. El Ecuador ha vivido este 24 de mayo la posesión presidencial. Daniel Noboa Asín y María José Pinto se posesionaron como presidente y vicepresidenta de la República para el periodo de 4 años desde el 2025 hasta el 2029. Llegaron más de 70 delegaciones al país. Entre ellos ha llegado el señor Robert F. Kennedy, secretario de Salud de los Estados Unidos y amigo personal del presidente de la República. También Dina Boluarte, la presidenta del Perú, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y delegaciones, como hemos dicho, de muchos países. Pasadas las 11 de la mañana, como es lógico, en el Pleno de la Asamblea Nacional se posesionaron estas autoridades. Después de algunos pasos que se dan en la ceremonia, intervino el presidente de la Asamblea, Niel Olsen, en torno a lo que se aspira desde la Asamblea Nacional con el gobierno que presidirá Daniel Noboa. Aquí un resumen de su intervención. Presidente, usted le enseñó a todo un país que se puede liderar con carácter, pero sobre todo con humanidad. Que se puede confiar en los jóvenes no como futuro, sino como presente. Y que los caminos valientes no siempre están en el mapa. A veces hay que abrirlos. En este día, con estas palabras, comenzó una nueva era. Una era en la que elegimos la unidad sobre la división, el trabajo sobre la excusa, la luz sobre la sombra y la esperanza sobre el miedo. Vamos a hacer historia. No para quedar en los libros, sino para cambiar la vida de quienes nunca han sido escuchados. Este es el país que merece renacer hoy. Este es el país que juntos vamos a levantar. ¡Que viva el Ecuador! Gracias. Es importante también decirles que se cumplen algunos pasos en esta ceremonia que se los resumimos a continuación, empezando por la toma del juramento. Señor Daniel Roy Gilchrist Noboa Asín, ¿jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozca. Caso contrario, os juzgue. Queda usted legalmente posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Imposición de la banda presidencial al señor Daniel Noboa Asín, presidente constitucional de la República del Ecuador, a cargo del señor Niels Olsen Pitt, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Sexto,
Imposición de la condecoración nacional de la Orden de San Lorenzo en el grado de Gran Collar al señor Daniel Noboa Sin, presidente constitucional de la República del Ecuador, a cargo del señor almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente Daniel Noboa Asín, en su discurso de alrededor de 20 minutos, habló de lo que ha sido este proceso político, de lo que le ha tocado enfrentar. Habló de la inseguridad, habló también de la economía y de muchos aspectos que tiene que ver con el gobierno nacional, en donde el presidente de la República señaló los pasos que dará para que se cumplan en favor del Ecuador en estos 4 años de gobierno. Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después. Momentos donde no basta con mirar atrás, sino que es necesario mirar para adelante, con la frente en alto y el corazón firme. Hoy es uno de esos días. Un día para hablar con la verdad, con la memoria viva y con la convicción de que lo que hemos hecho y lo que está por venir nos pertenece a todos, los aquí presentes y todos los que están afuera, orgullosos de su presidente y que lo apoyaron desde el día 1. Las dificultades las hemos enfrentado juntos, las oportunidades las hemos creado y las aprovechamos juntos. Y asimismo los golpes los hemos esquivado juntos, pero no solo los esquivamos, sino que los derrotamos juntos. Lo hicimos de manera contundente y determinada, con el único objetivo de salvar a esta patria que fue saqueada, corrompida y secuestrada. Incluso en varios momentos hemos estado a punto de perderla. Esta patria que en un momento tuvo gobiernos que perseguían a las personas y que hoy en día tienen a un presidente y una vicepresidenta que fueron perseguidos y hoy son autoridades. Avanzaremos paso a paso, firmes, implementando todas y cada una de las reformas necesarias para construir un Estado que no sea una carga para la sociedad, sino la base sólida para el crecimiento, el empleo y la inversión. Porque hoy estamos ante las puertas de 4 años de progreso. Serán 4 años donde los sueños, antes olvidados, se convertirán en realidades. Nos enfocaremos en la inversión pública para generar empleo. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública, sin olvidarnos también que el sector privado tiene que tener nuestro apoyo, tiene que tener nuestro soporte. Cada proyecto, cada construcción y cada mejora en infraestructura será una oportunidad para que más ecuatorianos, especialmente los jóvenes, accedan a un empleo digno. Los ecuatorianos, especialmente nuestros jóvenes, solo quieren vivir mejor. Quieren un gobierno que les permita soñar, que les permita vivir mejor a cada uno de ellos y que sus hijos puedan vivir una mejor vida de lo que ellos vivieron, de lo que ellos sufrieron en estos últimos años. Se trata de abrir puertas, de activar la economía local y de darle a nuestra gente una razón para quedarse, crecer y creer en su país. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Las aulas los esperan. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. En las zonas más golpeadas por la violencia surgirán espacios integrales familiares como refugio de esperanza. Las mujeres ecuatorianas contarán con proyectos reales para su autonomía y el bono de los 1000 primeros días llegará a más mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. Como una muestra concreta de cuidado desde el inicio de la vida, será también la era de las obras. Además de muchas obras de infraestructura vial, el quinto puente conectará al sector portuario guayaquileño con toda la industria del país, reactivando la economía y el comercio exterior. El corredor E25 tendrá entre Buena Fe y Juján parte de la vía entre Quito y Guayaquil. Está siendo rehabilitada y su ampliación se completará a 4 carriles en este periodo. Estas obras se complementan con la repotenciación de los puertos como ejes de desarrollo. En estos 4 años construiremos 200.000 soluciones habitacionales también, porque nuestro pueblo lo necesita, nuestro pueblo necesita una vivienda digna. No se puede prosperar sin un techo que nos proteja.
La torre oncológica del Hospital Eugenio Espejo en Quito será una realidad, así como la repotenciación del Hospital Básico de la Libertad, entre otros. Y la deuda histórica con el Ecuador al fin será saldada. Emprenderemos el proyecto del Museo Nacional aquí en Quito. También vamos a diversificar la matriz energética del Ecuador, construyendo un sistema que garantice energía limpia, suficiente y sostenible para todos los ecuatorianos. Se reforzará y ampliará el sistema de transmisión de energía y calidad de entrega a los ecuatorianos. Se firmarán contratos anuales en el sector privado para generar 300 megavatios de energía renovable como solar, eólica y geotérmica. Se presentará la ley de energía nuclear y el nuevo modelo del sector eléctrico eficiente, abriendo el camino hacia el futuro y garantizando el abastecimiento de la demanda eléctrica del país. A nuestro país le urge modernizar sus refinerías y elevar su producción de gas natural con la incorporación de desarrollo de los bloques costa afuera. Esto lo lograremos con inversión extranjera, pública y privada. No siempre saldrá todo como queremos. Habrá días en que el cansancio pese, en que nos equivoquemos, en que sintamos que retrocedemos. Pero rendirse no es una opción. Cuando caigamos, volvamos a levantarnos. Cuando perdamos el rumbo, volvamos a empezar. Encarnamos una nueva forma de liderazgo, de hacer las cosas diferentes, de golpear 1000 veces con tal de lograr nuestros objetivos. No creemos en la comodidad, no venimos a heredar moldes viejos ni a maquillar errores. Venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir lo que nadie se atrevió. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido. Y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro. Tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros. Muchas gracias. Y bien, hemos contactado para la entrevista de hoy al arquitecto Fernando Callejas. Él fue alcalde de Ambato durante 3 periodos y también fue asambleísta representando a la provincia del Tungurahua en el periodo 2017-2021, para que nos dé sus impresiones en torno a lo que se espera del presidente Daniel Noboa y del nuevo gobierno que se ha posesionado este 24 de mayo en el Ecuador. ¿Qué reacción tiene? ¿Qué balance tiene de lo que ha sido esta posesión y lo que nos espera como ecuatorianos en este nuevo periodo presidencial? Le escuchamos. Mira, Lenin, en todo caso, yo diría que los ecuatorianos en general, a pesar de los múltiples problemas que tiene el Ecuador, tenemos que ser optimistas. Y yo he escuchado y he visto con agrado las intervenciones tanto del presidente de la Asamblea cuanto del presidente de la Nación. El presidente de la Asamblea señalando que obviamente, como debe ser, trabajará de manera conjunta con el Ejecutivo y otras funciones del Estado para poder sacar adelante leyes que beneficien a los ciudadanos ecuatorianos, que de eso se trata, y además un discurso, yo diría que sobrio, bastante humano. Y el presidente de la República, pues no es un gran orador, ¿no es cierto? Pero yo creo que nos dio ciertas luces sobre lo que quiere hacer. Me gustó, por ejemplo, eso que dijo, que él luchará para que el Estado como tal no sea una pesada carga sobre los hombros de los ciudadanos, sino que esté al servicio de los ciudadanos. Palabras más, palabras menos, pero esa era la idea. Me gustó también que hable de inversión pública y privada, ya sea local o extranjera. Y me gustó también el que se mencione que se debe luchar contra la corrupción, entre otras cosas. Y obviamente esas labores importantísimas que deberá cumplir desplegando un gran esfuerzo con su gabinete y con las fuerzas políticas
y los poderes del Estado que le puedan ayudar en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a bajar el déficit fiscal, etcétera. Así que yo estoy satisfecho con lo que pude ver y escuchar esta mañana, Lenin. Ajá. Son algunos temas, algunas cosas que deberá resolver el gobierno que está entrando. Yo diría, y usted que fue un administrador, ¿por dónde empezar? Siendo que ya tiene un poco más de un año en el gobierno, pero esta nueva etapa, ¿por dónde iniciarla? Yo diría que, bueno, ojalá se pueda dar eso, pero llamar, no creo que es imposible llamar a una conciliación nacional, Lenin, eso es importante. Y una vez que se logre un mínimo acuerdo sobre temas específicos y puntuales que realmente están agobiando al Ecuador, comenzar a trabajar de manera denodada sobre eso. ¿Cuáles son estos temas? Ya se ha dicho, por ejemplo, lucha frontal contra esta narcodelincuencia que quiere someter y acabar con la democracia del Ecuador. Otro asunto importantísimo, ¿cómo hacemos para generar empleo, Lenin? Es que es una verdadera tragedia la que sucede en el país. De 10 personas económicamente activas con capacidad de trabajo, no hay más allá de 3 personas que están trabajando. Ese es un desastre. Tenemos que mirar y preocuparnos de la educación y de la salud pública. Tenemos que ver, Lenin, cómo bajamos el enorme gasto que tiene el Estado ecuatoriano en sueldos y salarios. Yo sé que esto no gusta a muchos, pero destinar 10.000 millones de dólares al año para sueldos y salarios, cuando la recaudación total por ingresos fijos en el Ecuador no pasa de 16.000 millones de dólares, es imposible sostener aquello. Tenemos que ver qué pasa con el seguro social. Es decir, Lenin, hay una lista enorme de lo que se tiene que hacer. Yo sé que es imposible solucionar todos los problemas que tiene el Ecuador en un periodo de 4 años, pero tenemos que empezar y para empezar aquello, reitero, yo creo que es muy importante, ojalá se dé una conciliación nacional y trabajar al unísono por los grandes desafíos que tiene el Ecuador. Ajá. Este resumen que usted hace es bastante importante. Pero el Ecuador tiene algo que muchos lo están mirando con preocupación, es esa confrontación, un país dividido. Y usted habla de consenso. ¿Cómo lograrlo donde hay gente que al parecer no estará conforme si es que no gobiernan? O sea, no le desearán el bien a nadie si no llegan al poder. ¿Cómo lograrlo? Esta tarea creo que no solo es del presidente, pero ¿cómo lograr que todos en el Ecuador, o una gran mayoría, hablemos el mismo idioma, como se dice? Es que, mira, Lenin, más allá de los intereses políticos, o yo diría politiqueros que existen y que sí existen en el Ecuador, yo creo que los ecuatorianos son los que debemos unirnos, independientemente de lo que piensen ciertos políticos o politiqueros, que no les interesa el bienestar nacional, que no les interesa la unidad nacional, que lo único que desean es la confrontación, que lo único que desean y luchan es por sus propios intereses. Entonces habrá que llamar a ellos también a una conciliación nacional, pero si con ellos no se puede lograr nada, los ciudadanos ecuatorianos, yo creo que en una gran mayoría queremos pues vivir en paz, queremos trabajar en conjunto para sacar adelante el país, queremos superar los problemas. Entonces esa unidad nacional sí, con los partidos políticos que quieran acceder a esa unidad nacional. Y si no se logra aquello bueno, no me gusta mucho eso del pueblo ecuatoriano, con los ciudadanos del Ecuador, de todas las provincias de la patria, de la costa, de la sierra, de la Amazonía y de Galápagos. Con ellos hay que lograr su unidad nacional y trabajar de manera consensuada y conjunta, reitero, para empezar a superar los graves problemas que lamentablemente tiene el país. Muy bien. Vamos ahora al tema de la inseguridad. No hemos llegado ni siquiera a la mitad del año 2025 y la inseguridad, la violencia, los crímenes, son elevadísimos el número de crímenes en el Ecuador.
¿Cómo enfrentar algo que se nos está enraizando y que se está convirtiendo en un problema gravísimo para la región? Hoy se decía que Ecuador está entre los países más violentos de América Latina. ¿Cómo enfrentar esto? Lamentablemente es una triste realidad, Lenin, y esta triste realidad no es que se ha fraguado en estos últimos 2 años. Esto viene fraguándose lamentablemente desde muchos años atrás, yo diría desde que se tomaron decisiones equivocadas, pero bueno, ya no hay que redundar en aquello. Pero la realidad es que vivimos en un país gravemente afectado por una violencia inusitada. Ahora, ¿qué debemos hacer para lograr contrarrestar esta terrible violencia? Mira, por un lado, ciertas leyes como las que ya ha enviado el presidente a la Asamblea Nacional, ojalá haya el aporte de los asambleístas y se pueda tener una ley que beneficie al Ecuador. Y por otro lado, tenemos que preocuparnos precisamente de inversión social, Lenin, porque muchas de esas personas que ahora están actuando como delincuentes, como sicarios, etcétera, etcétera, han sido hasta cierto punto empujados a esa situación por esa pobreza y esa desatención extrema en la que han vivido. Entonces tenemos que trabajar en esos dos cauces. Primero, contrarrestar obviamente a esa mafia que ya existe con todo lo que podamos, con las fuerzas del orden, actuando de manera rigurosa y de manera eficiente, con inteligencia militar, policial eficiente, pero por otro lado también, Lenin, tenemos que preocuparnos de la inversión social. Ahora, en esos dos campos enfrentamos una triste realidad, pues el país no es que nada en dinero este momento, Lenin. Lo que menos tenemos es dinero, pero bueno, habrá que priorizar gastos, habrá que lograr, espero que así sea, apoyo internacional, porque además de esto que nos está pasando a nosotros repercute en otros países, pues no, porque no es que la droga esta que sale del Ecuador por cientos de toneladas se hunde en el mar. Eso va lamentablemente a muchos países consumidores y eso genera también un gravísimo problema social en esos países. Entonces, a trabajar de manera conjunta en estas dos líneas que yo te señalo, obviamente no es más que mi criterio, pero creo que puede ser un criterio que muchos ciudadanos comparten y reitero, tener el apoyo de países amigos que quieran entrar con nosotros en esta lucha, porque este no es un tema solamente del Ecuador, este ya es un tema transnacional. Ujú. Ahora vamos a las relaciones internacionales. Previo a lo que fue la posesión del presidente de la República, visitó algunos países. Llegó hasta el Medio Oriente, fue hasta donde los árabes. ¿Qué significa para esto y qué beneficios podemos tomar de esta serie de países que visitó el presidente Daniel Noboa? Bueno, mira, Lenin, yo tengo entendido que una visita oficial de un presidente de la República, como es el caso de Daniel Noboa, no es pues a tontas y a locas, como se dice. Ya los embajadores habrán hecho contacto con los gobiernos amigos que han tenido la gentileza de recibir al presidente, ya habrán establecido una agenda, y habrán hablado sobre qué es lo que se puede hacer de manera conjunta. Y entonces, cuando se tiene ya esa preparación previa, el presidente ha visitado estos países que, como tú bien dices, ha llegado hasta Medio Oriente y de hecho ahora veía en la posesión del presidente Daniel Noboa a una persona que claramente por su vestimenta se le identificaba seguramente con los países árabes, Arabia Saudita, Qatar o alguno de ellos, ¿no? Entonces, esas visitas son necesarias, pues hay que hermanarse con todos los países que se pueda y obviamente a través de ese hermanamiento lograr algún tipo de beneficio mutuo. Y en el caso del Ecuador, ¿cuál sería ese beneficio? Ojalá se pueda tener inversión extranjera, Lenin, porque con inversión es la única forma de generar empleo, no hay otra forma, porque el Estado ya está agotado en su capacidad de empleo, pues ya en esa época pasada nos llenaron de empleados públicos, ya el Estado no puede dar ninguna otra plaza de trabajo. Entonces, que venga inversión pública,
que nos ayuden con inteligencia, ya sea policial o militar, para luchar contra los narcoterroristas, que nos ayuden abriendo mercado para nuestros productos de exportación, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esas visitas son positivas, pues a pesar de que muchas personas negativas y que todo quieren ver negativo, ven como malo esas visitas, yo creo que son positivas. Entre los invitados a la posesión estuvo el llamado, pues, secretario de Salud de Estados Unidos, amigo del presidente de la República, Robert Kennedy, muy amigo, y que esto le podía facilitar más bien un acercamiento con el presidente Donald Trump. ¿Es positivo esto? Bueno, sí se ha escuchado que Robert Kennedy Jr., porque es hijo de Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, lamentablemente asesinado en Los Ángeles, cuando yo precisamente vivía en Los Ángeles, yo era estudiante en el año 66, fue asesinado su padre, que además fue fiscal de la nación, otro hombre importantísimo que lamentablemente también fue asesinado como su hermano, el presidente Kennedy. Entonces, parece que con Robert Kennedy Jr., o así es, ha tenido una buena relación el padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa. Y claro, pues eso, vos sabes que cuando hay amistad se abren puertas, ¿no? Mira vos, la amistad que tenemos me permite estar en tu prestigioso programa. Entonces, esperemos que esa amistad del padre de Daniel, Álvaro Noboa, con Robert Kennedy Jr., permita llegar a las más altas esferas en Washington y de ahí podamos tener algún beneficio para el Ecuador. Ujú. Vamos a lo que le tocó enfrentar al presidente, bueno, además de la inseguridad, el debate político con otros partidos. Hubo algo que no se debe dejar escapar este momento en el Ecuador. Eh, Su relación con la ex vicepresidenta. Ahora la tiene a María José Pinto como vicepresidenta y dijo, leyendo entre líneas, qué alivio tenerla como vicepresidenta. Este es un pasaje en el que podríamos decir que no se repita más en el Ecuador. Sí, sí, fue muy lamentable lo de la ex vicepresidente, señora Verónica Abad. En todo caso, yo no sé los pormenores, pero siempre hubo una relación muy tensa. La señora Verónica Abad hizo declaraciones absolutamente desatinadas, se tuvo un acercamiento con la fuerza política opositora, no solo a Daniel Noboa, sino opositora al desarrollo del país, que es la RC5, creo que se llama, ¿no es cierto? Revolución Ciudadana 5. Entonces, claro, las relaciones con la señora Abad fueron tensas y y derivó esta relación tensa en una serie de situaciones lamentables y que no deben volver a suceder. Yo veo a María José Pinto, es no María José Pinto, Sí. la señora vicepresidente, como una persona muy seria, muy humana, me da muy buena sensación, incluso muy sensible, ¿no? Cuando se habló de su labor ya en el ministerio, no salvando vidas, perdón, ayudando a luchar contra la desnutrición, que hay que decirlo, fue un programa también importante que se hizo en el gobierno del expresidente Lazo y que ahí estuvo nuestro ex compañero Esteban Bernal, recordarás, pues no, en la asamblea y estuvo de Sí. ministro. Y pues María José ha retomado ese trabajo o ha continuado ese trabajo y el presidente le ha encargado precisamente esa área social. Así que yo creo que va a haber excelentes relaciones entre el presidente y vicepresidente, como debe ser, y esto obviamente beneficiará al país. Algo más en esos aspectos que es importante darlos a conocer. ¿Cómo vio usted el hecho de que ADN ponga al señor Olsen en en la presidencia de la Asamblea y no a la mamá del presidente? No, yo creo que fue una medida muy acertada, Lenin, porque aquí en el Ecuador que no nos falta motivo para la crítica. Si la señora madre del presidente hubiese llegado a la presidencia de de la Asamblea Nacional, yo creo que hubiese sido un desacierto político y como yo veo que la señora Anabela Sin es la madre, ¿no es Ujú. cierto? Es una mujer inteligente, es una mujer bien intencionada, que tengo entendido ha cumplido una estupenda labor social
ella misma se habrá dado cuenta que eso hubiese sido un error y han tenido el acierto de elegir como presidente no solo los señores de ADN, tengo entendido que se unieron algunos otros asambleístas, porque si no me equivoco tuvo una votación de 80 voluntades, y yo creo que el presidente de la Asamblea va a cumplir una labor importante al frente de esta importante función del Estado. Estamos llegando al final. Estimado Fernando, ¿qué se le puede decir al Ecuador a través de esta tribuna en torno a lo que nosotros desearíamos o lo que nos esperaría como país en estos 4 años de gobierno? Mira, Lenny, yo lo que diría a los ciudadanos ecuatorianos, y yo me pongo precisamente en ese plano, que no hay que esperar solamente obligaciones, tenemos que asumir derechos, perdón, no hay que esperar solamente derechos, tenemos que asumir obligaciones. Todos los ecuatorianos tenemos obligaciones en cualquier situación que estemos, en cualquier puesto que estemos, en cualquier labor que cumplamos. Tenemos obligaciones. Esas obligaciones significan ser serio, ser honesto, ser responsable, ser trabajador, pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera colaboramos con nuestro país. Y al gobierno nacional, obviamente, que cumpla su labor de manera seria, responsable y honesta, respondiendo así a los altos intereses y expectativas de los ciudadanos ecuatorianos. Arquitecto, gracias por atendernos esta entrevista. Muy gentil. A las órdenes, Lenin, y te felicito por este importante programa y me alegro que estés en esa labor que me dijiste y así fue que cumplías antes de ser político asambleísta. Has vuelto a tu redil y me alegro mucho. Éxitos totales en tu importante labor, mi querido Lenin, y un abrazo cariñoso, obviamente, a la provincia verde, esa bellísima provincia del Ecuador. Gracias, el arquitecto Fernando Callejas, exalcalde de Ambato y exasambleísta en nuestro país. Y antes de despedirnos, queremos hablar de una nota curiosa que se ha dado dentro de los actos programados para la posesión del presidente Daniel Noboa. Este 23 de mayo, previo a la posesión del presidente, se cumple con el Te Deum. Es una ceremonia religiosa que se da en la Catedral Metropolitana de Quito. Allí fueron muchas autoridades y sobre todo el obispo, el cardenal y el nuncio apostólico. A la entrada del presidente de la República y su familia, el presidente tiene un hijo que se llama Álvaro Noboa, muy pequeñito. Salió corriendo y se lanzó a los brazos del nuncio apostólico del Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa. El nuncio apostólico escribió al publicar parte de este video: el niño me veía y se lanzó corriendo a mis brazos. Esto como una nota curiosa que ha salido como parte de estos actos de posesión del presidente Daniel Noboa. Llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerles a todos ustedes por la sintonía. No se olviden de seguir activando la campanita y de suscribirse. Y por supuesto, la invitación para que nos encontremos en un nuevo programa próximamente. ¡Felicidades!